Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva clase donde hoy estaremos tratando el tema de la división sintética o también conocida regla de Ruffini. Esto de la división sintética o regla de Ruffini es una alternativa más a la factorización que ya habíamos estudiado en videos anteriores. Es decir, yo tengo un polinomio P, como en este caso, que va a dividir con un polinomio Q, tal como está expresado aquí. Y además es una alternativa a la división larga, que también estudiamos en videos anteriores cuando hacíamos división de polinomios. Por un lado, ¿qué debo conocer antes de aplicar esta regla o este método? Que el dividendo, en este caso el polinomio P, debe estar ordenado de forma descendente, mientras que el polinomio Q, además de estar ordenado de forma descendente, tiene que ser un binomio lineal. ¿Qué significa esto de lineal? Que su variable esté elevada a la primera potencia, es decir, que esté elevada a la prima. Siguiendo esta notación, x más menos a. X hace referencia a esa variable elevada a 1, y este más menos significa que o bien este signo puede ser más o menos. En eso no hay ningún problema. Mientras que a representa a este 5, que puede ser cualquier número. Bien, teniendo en cuenta estos requisitos, vamos a la forma de aplicar la división sintética o regla de Ruffini. Primero, yo me voy a fijar en cada uno de los coeficientes que tienen las variables, incluido el término independiente. Este x a la cuarta tiene 1, menos 3, 4, 3 y menos 5. Esos coeficientes son los que están acá sin las variables. Aquí tengo el 1, el menos 3, el 4, el 3 y el menos 5. Sin embargo, para temas de orientación, para aquellos estudiantes que en principio se les hace un poco complicado, yo les sugiero que encima de cada coeficiente ponga la variable a la cual pertenece. Este 1 pertenece a x a la cuarta, menos 3 x al cubo, 4 x al cuadrado, 3x y menos 5 que sería el término independiente. Si en algún momento, porque puede suceder, no exista uno de estos valores, por ejemplo, que en un polinomio dado no exista este 3x, simplemente yo en la posición de x a la prima pondría el valor de 0. Ahora, todo esto hace referencia al dividendo. Vamos a hablar del divisor. El divisor en este caso es x menos 5. Y ese x menos 5 yo debo igualarlo a 0. Una vez que yo haga esto, simplemente voy a despejar mi variable x. En este caso, x va a ser igual. Este 5 va a pasar al otro lado del signo igual, pero para que pase eso, yo debo cambiarle el signo. Como está negativo, pasaría a positivo. Y ese 5 positivo sería este divisor que va en este casillero de aquí. Bien, empezamos el procedimiento correcto para aplicar la división sintética. Este primer número 1 baja normalmente, o el número que esté aquí, dependiendo del ejercicio que le toque, va a bajar normalmente. Luego ese número va a multiplicar con el divisor 5. 5 por 1, 5. Ese resultado yo lo coloco acá. Por eso es importante dejar este espacio. Luego aquí hago una suma o resta dependiendo de la situación. Aquí voy a tener una resta porque a 5 le voy a quitar 3 y me queda 2. Ahora voy a repetir el proceso, pero ya no con el 1, sino con el 2. 2 multiplico con el divisor 5 es igual a 10. Y ese 10 lo coloco acá. Aquí hay una suma. 4 más 10 es igual a 14. Y voy a multiplicar ahora 14 por 5, que es igual a 70. Vamos a colocar ese 70 aquí. Tendría nuevamente una suma. 3 más 70 es igual a 73. Y multiplico ahora este 73 con el 5. Me da un valor de 365. Bien, aquí tengo ahora una resta, ¿no? 5 menos 365 va a ser igual a 360.
Y así terminaría el proceso. Y este último valor que me acaba de salir, este 360, que lo voy a encerrar en este recuadro, yo lo voy a llamar simplemente como el resto. O bien lo llamo resto o lo llamo residuo, como ustedes quieran llamarlo. El residuo o el resto de la división. Mientras que lo que está del lado izquierdo, este 1, este 2, este 14 y el 73, me van a formar mi polinomio resultante, empezando por el 1. Yo le voy a bajar un grado. Aquí este primer término tiene un x elevado a la cuarta. Entonces este 1 tomaría posición de x elevado al cubo. Como es 1, ya no pongo el 1, simplemente pongo x elevado al cubo. Luego me encuentro con este 2 que es positivo, sería más 2. La siguiente variable que le sigue es x al cuadrado. Luego sigue el 14 que es positivo, sería más 14x. Y finalmente tengo más 73, que sería mi término independiente. A este nuevo polinomio yo lo voy a llamar polinomio resultante, que en teoría sería el cociente de mi división. Es decir, repito, el polinomio resultante. Y como aquí me está quedando un residuo, yo simplemente terminaría ahí la operación. Sin embargo, si aquí yo tuviera un residuo igual a 0, buscaría las raíces de mi polinomio. Buscaría tratar de factorizar esos polinomios para llegar a determinar, repito, sus raíces. Hasta aquí hemos hecho una parte del procedimiento. Cuando a mí me dan un polinomio cualquiera, en este caso P, y me están pidiendo directamente dividirlo para este binomio x menos 5. Pero existe una forma de determinar esas raíces del polinomio e intentar factorizar. Para ello vamos a hacer el siguiente procedimiento. Bien, para poder lograr encontrar las raíces de un polinomio dado, en este caso P, yo me voy a fijar primero en los coeficientes tanto del primero como del último término de ese polinomio dado. Por un lado aquí tendría coeficiente 1 y por el otro lado tendría coeficiente 5. Y yo voy a determinar los divisores para cada uno de esos coeficientes. El 1, ¿qué divisores va a tener? Pongamos aquí divisores del 1, va a ser igual. En este caso el 1 solamente puede dividir para sí mismo, pero puede dividir para más o para menos 1. Y ya no divide para más. Mientras que los divisores del 5 sería el mismo 1, ¿verdad? Yo el 5 lo puedo dividir para más o para menos 1 y además divide para sí mismo, para más o para menos 5. Y no divide para más. Entonces aquí yo veo que estos dos se repiten. Por lo tanto, solamente voy a tomar en cuenta los divisores del 5, porque acá ya tendría los mismos divisores en el 1. Bien, ¿y qué voy a hacer? Voy a empezar a probar con el 1, con el menos 1, con el 5 y con el menos 5 aquí, hasta encontrar ese resto o residuo que me quede igual a 0. Vamos a probar con el 1 primero. Positivo, vamos en orden. 1, menos 1, 5, menos 1. Probemos con el 1. Y vamos a hacer el mismo método de la división sintética o regla de Ruffini que hicimos anteriormente. Este 1 baja normalmente. 1 por 1 es 1. Menos 3 más 1 es igual a menos 2. Menos 2 por 1 es igual a menos 2. 4 menos 2 es 2 positivo. 2 por 1 es 2. 3 más 2 es 5. Y 5 por 1 es 5. 5 menos 5 es 0. Miren, a las primeras, en el primer intento, utilizando el divisor 1, he encontrado este residuo igual a 0. Ya sabemos que esto es mi residuo, que le voy a poner solamente la letra R para identificar.
es mi residuo R. Y ahora sí, yo puedo decir con propiedad, cuando tengo un residuo igual a 0, que X, vamos a ponerlo entre paréntesis, menos 1 es un factor del polinomio resultante. X menos 1. Bien, ¿qué me quedó? Me quedó 1 menos 2, 2 y 5. Que tal como hicimos en el ejercicio anterior, yo voy a bajar de grado, ¿no? Está X a la cuarta, ahora este 1 sería X al cubo. Menos sería 2 X al cuadrado. Tendría más 2 X. Y finalmente tendría más 5. Tendría un nuevo polinomio, pero ahora ese polinomio es de 4 términos. Y aquí en este caso no termina el ejercicio. Yo puedo hacer dos cosas. O bien trato de factorizar este polinomio con cualquiera de los casos estudiados anteriormente. O bien le aplico a este nuevo polinomio la división sintética, todo este procedimiento, para tratar de encontrar nuevamente este residuo 0. En este caso, si analizamos rápidamente los casos de factorización, va a ser un poquito complicado. Factor común, definitivamente no, porque acá el 5 no es común con ninguno de estos tres términos. Factor común por agrupación de términos, yo puedo agrupar el primero con el segundo, o el segundo con el tercero, o el primero con el tercero, pero el cuarto término no lo puedo agrupar con nadie, porque no tienen nada en común. Los casos que tienen que ver con binomios, binomio al cuadrado o binomio al cubo, no le puedo aplicar porque, como su nombre lo indica, aplica para binomios. Los casos que tienen que ver con trinomio, tampoco. Estamos hablando de 4 términos. Cubo perfecto de binomios, podría ser porque tiene 4 términos. Sin embargo, el primero y el último, de acuerdo a la regla, debo yo poderle sacar una raíz cúbica exacta. Aquí al 1 le puedo sacar, pero al 5 no le puedo sacar. Y el caso de suma o diferencia de potencias iguales aplica para un binomio. Entonces aquí es complicado poderle aplicar un caso de factorización. Por esa razón vamos a aplicar nuevamente la división sintética. Y aquí voy a colocar mi cuadrito, voy a extraer sus coeficientes y los voy a colocar acá. Tendría el 1 menos 2, tendría 2 positivo y el 5. Ya sabemos que este 1 aquí ahora va a hacer referencia a x al cubo, ya no x a la cuarta, ahora sería x al cubo. Este 2 hace referencia a x al cuadrado, este 2 de acá hace referencia a las x y este 5 representa a los términos independientes. Bien, nuevamente me voy a centrar en el primero y en el último coeficiente, el 1 y el 5. Son los mismos coeficientes de acá, 1 y 5. Entonces yo voy a ver sus divisores, que son estos que ya he determinado. El 1 más y menos, el 5 más y menos. Y voy a empezar a jugar aquí para determinar cuál de esos divisores me da un residuo igual a 0. Vamos a ver. Vamos a probar con el 1, vamos en orden. El 1 de acá bajaría normalmente, 1 por 1 es 1, menos 2 más 1 es menos 1, 1 por menos 1 es menos 1, 2 menos 1 es 1, 1 por 1, 1, y aquí tendría 6. Es decir, me da un residuo igual a 6, no me da residuo igual a 0, por lo tanto el 1 no lo voy a tomar en cuenta. Vamos a borrar todo esto. Y así tenemos que ir probando todos los divisores. Ahora vamos a probar con el menos 1. Ya probé con el 1, ahora le toca el turno al menos 1. El 1 acá baja normalmente. 1 menos 1 es menos 1. Menos 2 menos 1 se convierte en menos 3. Menos por menos más. 3 por 1, 3. 3 más 2 es 5. 5 por menos 1 es menos 5. Y finalmente, ahora sí, 5 menos 5 es 0. Encontré ese residuo igual a 0.
Y nuevamente yo puedo decir que ahora x más 1 va a ser otra de mis raíces del polinomio original, este polinomio p. Ya tengo dos raíces, x menos 1, que surgió de esta operación de división sintética, y x más 1, porque aquí está menos 1, yo lo regreso al lado de la x, lo paso al lado izquierdo del igual, y se convierte en x más 1. ¿Qué me quedó aquí? Este 1 que ya no va a representar a las x al cubo, ahora va a ser x al cuadrado. Y como es 1, ya no lo pongo aquí el 1. Luego sigue menos 3x. Y finalmente tengo más 5. Se trata de un trinomio. Yo puedo hacer dos cosas nuevamente. O bien puedo factorizar con uno de los casos estudiados anteriormente, o bien puedo aplicar nuevamente la regla de Ruffini. Bien, vamos a intentar factorizar. ¿Y qué caso yo le puedo aplicar a esto? Definitivamente uno de los casos que tienen que ver con trinomios. Vamos a aplicar trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Qué me dice el método? Que yo tengo que abrir dos paréntesis. Esta x que está elevada al cuadrado, yo le saco su raíz y coloco esa x en cada uno de estos paréntesis. El signo del primer paréntesis sería este signo, del segundo término, menos. Luego, menos por más, haciendo ley de los signos, menos por más menos, sería el signo de mi segundo paréntesis. Tengo que encontrar dos números que al multiplicar me den este 5 y que luego al sumar o restar, dependiendo de los signos, me dé este menos 3. Pero aquí tengo un problema. 5 solamente lo puedo multiplicar o bien 5 por 1 o bien 1 por 5. Y en cualquiera de los casos, si yo pongo aquí 5 por 1 o viceversa, 1 por 5, voy a conseguir el primer objetivo. Menos por menos es más. 5 por 1 o 1 por 5 es igual a 5. Ahí no existe problema. Pero luego, cuando tengo menos 5, menos 1, o viceversa, menos 1, menos 5, eso va a ser igual a menos 6, que no me da este menos 3 que necesito aplicar. Lo que significa que no puedo aplicarle este método de factorización. Vamos a poner aquí una tercera división sintética. Vamos a tomar sus coeficientes, que sería el 1, el menos 3 y el 5. Bien, vamos a dejar un espacio acá para hacer las operaciones. Y nuevamente tengo el 1 y el 5. Ya tengo acá sus divisores. Vamos a probar con el 1. Bajo este 1 normalmente, 1 por 1 es 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Luego tengo menos 2 por 1, que es igual a menos 2. Y aquí voy a tener 5 menos 2, 3. Resto igual a 3. No me da 0, por lo tanto ese 1 no lo voy a tomar en cuenta. Voy a borrar esto, voy a borrar esto, esto, esto y esto. Bien, vamos a probar ahora con menos 1. El 1 baja normalmente, 1 por menos 1 sería menos 1, menos 3 menos 1 es menos 4. Menos 4 por menos 1 es igual a 4. Y aquí me da 9. Es decir, tampoco tendría resto igual a 0. Entonces, no me sirve ni el 1 ni el menos 1. Me tocaría probar con el 5 o el menos 5. Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Y bien, pongamos ahora aquí el 5. Bajo el 1 normalmente. 5 por 1 es 5. Menos 3 más 5 es 2 positivo. 2 por 5, 10. Y aquí me va a salir 15. No consigo el resto igual a 0. Me queda una última opción, que sería probar con el menos 5. Vamos a borrar este número, el de acá, el de acá y el de acá. Vamos a hacer la última prueba. El 1 baja normalmente. 1 por menos 5 es menos 5. Aquí tendría igual a menos 8. Menos por menos más. 5 por 8, 40. Y definitivamente
40 más 5 sería igual a 45. Definitivamente ya no encuentro residuo igual a 0. Y eso avala lo que pasó acá cuando intenté factorizar utilizando el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que no se podía factorizar. Significa que ya no puedo hacer nada y el resultado final de mi ejercicio sería esta primera raíz que encontré, que sería x menos 1, la segunda raíz, x más 1, y el trinomio resultante de acá, que sería x al cuadrado menos 3x más 5. Y de esa forma yo puedo decir que he culminado el ejercicio, utilizando la división sintética o regla de Ruffini. Y bien, espero que esta clase les haya servido mucho. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor escriban en la caja de comentarios. No dejen de suscribirse al canal, activen las notificaciones para que reciban todo el contenido del cual estoy subiendo de forma continua. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.